que nuestra mente y nuestro corazón puedan conectarse, Señor, con el poder de tu palabra. Y el poder de tu palabra nos ayude. El poder de tu palabra nos sustente. Que tu palabra siempre nos sustente. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 22. Anoche hemos estado enseñando mucho acerca de la palabra y el misterio de la palabra que Dios nos muestra para poder nosotros ser sanos, para nosotros poder ser restaurados en las áreas de nuestro corazón, en nuestro espíritu, para poder ser sanos físicamente en nuestro cuerpo. Y anoche yo mencionaba este salmo que Dios había hablado a mi corazón, o Dios había puesto, porque siempre que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel, siempre que Dios quiere mostrarnos a dónde vamos en Él, Él hace algo que la palabra de Dios lo enseña en diferentes ocasiones, en diferentes escrituras. Y es que para poder nosotros sanar, para poder nosotros ser libres de la angustia, de la tristeza, del dolor, necesitamos ser enfrentados o confrontados con nuestras propias heridas. Muchos cristianos hemos creído por años que solamente con orar y decirle a Dios, Señor, quítame este mal carácter, Dios va a venir y va a decir, claro que sí, hijo mío. ¡Pum! Ya no tienes mal carácter. Mírate ahora, qué bueno eres. Tienes tan buen carácter que la miel a tu lado dejó de ser miel. Eres tan dulce que si alguien te probara le provocarías diabetes de lo dulce que eres. Y eso es una mentira, porque no es así como funciona. Muchos de nosotros pensamos que al orar y decirle, Dios, quítame este sentimiento que tengo, Dios va a llegar y va a decir, sí, hijo, yo te di ese sentimiento y ese carácter, pero ahora te lo voy a quitar solo porque me lo estás pidiendo. Y no es así. Muchas veces pensamos que al orar y decirle, Dios, quítame este enojo, Dios va a venir y va a decir, sí, hijo, claro que sí. Déjame, te quito tu enojo que tú mismo te generaste por tu mismo deseo de molestarte, por tu mal carácter. Déjame, te lo quito y me lo llevo lejos de ti para que ya nada te haga daño, mi pequeño bebé. No. Eso es un falso cristianismo. Dios no obra de esa manera. A veces pensamos que con decirle a Dios, Señor, quítame a esta persona de mi lado que me está haciendo daño, Dios va a llegar y va a agarrar a tu esposa de un lado y va a decir, hija, te tengo que sacar de esta casa porque le estorbas a mi hijo y te voy a sacar allá afuera a la calle para que ya mi hijo no sienta más problemas. No, eso no es bíblico. Eso no funciona de esa manera. Muchas veces pensamos como hijos cuando oramos y le decimos, Dios, quítame a mi papá. Ya que mi papá no me esté molestando, que mi mamá no me esté molestando. Pensamos que Dios va a venir y les va a dar sueño a nuestros papás y va a decir, déjales pongo un cerco en la boca, un cerrojo en la boca, callados para que tú sigas haciendo lo que bien te parece. No. Dios no funciona así. Dios no responde las oraciones así. Dios no trabaja así. Dios trabaja a través de la ley de su palabra. Y su palabra nos enseña que ni aun Jesús, siendo Jesús, dejó de ser confrontado y dejó de ser castigado y dejó de ser expuesto a las heridas que había en él y que el mismo Padre veía en él, aún viéndolo sufrir. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se apartó de él, que el Padre le dio la espalda. Y el Espíritu que siempre había vivido en él, el mismo Espíritu que había estado con él cuando creó la humanidad, cuando creó el universo, cuando crearon las cosas ocultas que nosotros no tenemos idea que existen,
pero que Dios dice que existen. Las cosas, dice, visibles e invisibles, dice Romanos capítulo 1. Tu eterno poder y tu deidad. Las cosas visibles y las cosas invisibles que fueron creadas por Dios. El Espíritu Santo estuvo allí, junto y al lado de nuestro Señor, haciendo lo posible. El mismo Espíritu que estuvo en Cristo, resucitándolo, dice la Biblia, de entre los muertos, fue el mismo Espíritu que se apartó de Él en la cruz. Y aún a pesar de ser Jesús, Dios no dejó de confrontar a Cristo con los propios pecados que Él no había cometido, pero que dice nuestra Biblia que al que no cometió pecado, lo hizo pecado para darnos a nosotros la salvación. Amén. Segunda de Corintios 5, 17 en delante dice que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados por el sacrificio de Jesús. Así que si pensamos que Dios va a venir como una vara mágica a quitarnos lo que sentimos solo porque lo pedimos, no le hemos conocido. Dios no va a quitarte ningún sentimiento de dolor solo porque tú le pidas que lo quite. Dios lo que va a hacer es llevarte a la confrontación de tus heridas en la palabra para que tú aprendas a soltar el dolor y tomar la sanidad. Dios no va a quitarte una persona a tu lado que te está dañando solo porque se lo pides. No, Dios va a enseñarte a ti a cómo olvidar el daño, cómo superar el daño y cómo tú apartarte de esa persona que te está dañando, porque Dios te confronta con su palabra. Hace tiempo yo le dije al pastor Carlos, desearía nunca haber conocido a ciertas personas, pero el hecho es de que tú las tienes que conocer en la vida y tienes que sufrir el daño para que aprendas y yo aprenda a poder amar y perdonar como fui amado y perdonado. Amén. Porque sin lugar a dudas, muchas veces al venir a la iglesia venimos arrastrando una vida y un pasado de daños, de destrucción emocional, sentimental, mental y físicamente. Y cuando venimos a Cristo Jesús, pensamos que Dios va a quitarnos ese dolor, pero resulta que entre más estoy en la iglesia, más me duele. Resulta que entre más busco a Dios, más grande se hace ese sentimiento que traigo en contra de o por o para cualquier cosa. Porque no se trata de engañarnos y pensar que ya no lo sentimos y que ya no lo tenemos. Muchos de ustedes quizás llegaron a Cristo como yo llegué, sintiéndonos vacíos. Y ese sentimiento de vaciedad a lo mejor no se te ha ido. Y por eso seguimos buscando que Dios nos llene en nuestro corazón, porque ni siquiera creemos que Dios nos ha llenado. Y sabe, yo sé que estoy lleno del amor de Dios, pero no necesito sentir en mi piel una sensación del Espíritu Santo para creer que está en mí. Hay momentos en los que yo predico que no siento nada. Ni siquiera siento que lo que predico llegue al techo. Pero no por eso dejo de creer que lo que estoy haciendo es correcto. ¿Me explico? Porque antes que ser sentimentales, somos espirituales. Y la fe es espiritual. Y tú no puedes creer que Dios ha quitado algo si no tienes la convicción o la fe suficiente de pensar que Dios lo puede hacer. Amén.
¿Y sabe qué es lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra? Que Dios trabaja con tus heridas y trabaja con tu carácter, confrontándolas en tu vida para que tu carácter que Dios te dio pueda restaurarse. Y tú y yo podamos ser quien Dios quiere que seamos. Eso mismo es el proceso o el desierto o el trato que Dios tuvo con Jesús. El libro de los Salmos 22, 23 y 24 es el proceso de Jesús al estar en la cruz, al estar en la tumba y en su resurrección. El capítulo 22 es Jesús en la cruz y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Verso 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Verso 10 y hasta ahí. Porque el salmo es largo y hay que meditarlo detenidamente. Pero el verso 10 dice: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. ¿Usted recuerda la parte donde Jesús está crucificado y él hace esta oración? Muchos pensaban que cuando Jesús estaba en la cruz, él estaba llamándole a Elías. Él estaba buscando a alguno de los profetas. Muchos decían que cuando Jesús estaba en la cruz orando estas mismas palabras, decían que Jesús estaba dudando. He escuchado predicadores que dicen que Jesús dudó de quién era. Jesús jamás ha dudado de quién es. He escuchado predicadores decir que Jesús estaba molesto porque estaba desamparado. He escuchado predicadores decir que Jesús estaba renunciando al plan del Padre porque el dolor era mucho. Como muchos de nosotros renunciamos a la iglesia y nos apartamos de Dios, lo cual no es así. He escuchado predicadores decir que Jesús estaba dudando de su personalidad cuando estaba en la cruz. Y sabe, la cruz simboliza y la cruz significa el momento de tu muerte, el momento de tu cambio, el momento donde tú te entregas para que Dios haga algo nuevo en ti. Porque la cruz es símbolo de muerte, pero también de victoria. La cruz es símbolo de la entrega que yo decido por mí mismo ante Dios para dejar que Él nazca en mí. Y Jesús no estaba ni dudando, ni estaba renegando en el momento en el que está siendo crucificado. Jesús está citando el Salmo 22. Jesús está citando las palabras de los profetas para que todo en Él se cumpliera. Y cuando Jesús está en la cruz orando y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era solo porque el Espíritu Santo tenía que apartarse de él. La pregunta es: ¿por qué el Espíritu tenía que apartarse de él? Para que se cumpliera la Escritura, en donde Dios nos enseña que Él no puede cohabitar con el pecado. Que Dios es tan santo que no podía resistir ver tanto pecado puesto en una sola persona. Dios no podía resistir ver tanto mal, ver tanto daño en su Hijo
y tenerse que quedar ahí, porque Dios es justo, Dios es santo. Y cuando Jesús está clamando en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Es porque Jesús está cumpliendo lo que David había vivido casi 1000 años atrás. David profetizó este salmo viendo a Jesús en la cruz. Y Dios nunca lo quitó de la cruz. Cuando los fariseos vinieron a los pies de Cristo, ellos le decían: si tú eres el Hijo de Dios, quítate de esa cruz, desclávate, demuéstranos que eres el Hijo de Dios y creeremos en ti, porque ellos esperaban ver un hecho sobrenatural. Mucha gente hoy en día espera ver milagros de Cristo para poder creer en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la salvación no les es suficiente. Porque no les es suficiente la fe. Necesitan ver algo físico para poder creer. ¿Y sabe por qué sucede eso en nuestras vidas? Porque no estamos crucificados juntamente con Él. Porque no estamos siendo confrontados, y una de las peores heridas que un cristiano tiene o un ser humano tiene es la herida de la incredulidad. La incredulidad opera igual que la fe. No sé si usted lo sabía. Pero Satanás necesita que tú creas en algo que no es real para que suceda. Satanás opera a través de la incredulidad, haciendo que tu fe se vuelva incredulidad. Satanás no tiene el poder de hacer algo sobre ti si tú no le das el derecho de creer que Él puede hacerlo en ti. ¿Me estoy explicando? Por eso es que mucha gente cuando dice: no, Satanás puede destruirte. Satanás no puede destruir lo que Dios ha construido. Satanás puede influenciarte a ti para que tú y yo destruyamos lo que Dios ha puesto. Satanás está limitado porque el poder de la cruz lo limitó. El poder de la sangre de Jesús lo venció. El poder de la vida de Cristo venció al pecado y venció a la muerte. Satanás está limitado, pero lo que Satanás sí puede hacer es robar tu fe y darte incredulidad. Jesús no dudaba de quién era. Jesús estaba siendo confrontado con las heridas que todo el mundo le había hecho, para que Dios en él pudiera hacer una obra perfecta. Dios no va a quitarte de la cruz. Dios va a confrontarte con tu herida. Dios no va a quitarte el proceso que estás viviendo. Dios va a ayudarte a sanar en medio de tu proceso. Dios no va a quitar tus heridas. Dios va a sanar las heridas para que esas heridas te dejen cicatrices. Y esas cicatrices sean la muestra de que un día tú sanaste. Porque ¿cómo saber que alguien ha sido sano? ¿Cómo saber que alguien está sano? ¿Cómo sabes tú que tú ya perdonaste? Sino por la cicatriz que te dejaron. Yo tengo una operación en esta parte del cuerpo que es una cicatriz que nunca se me va a quitar. Tengo una operación en esta parte del cuerpo porque a los 17 años me retiraron el apéndice, que es un filtro dentro del sistema gastroenterino para poder recibir los ácidos que el cuerpo va desechando, porque a veces consumimos demasiadas sustancias que irritan nuestro colon, nuestros intestinos, y el sistema del apéndice es como si fuera un receptor de ese ácido, es como si fuera una parte que está filtrando eso, y cuando está demasiado irritada, cuando está demasiado llena, se hincha y puede explotar o puede tener un problema mayor. Y
eso es una apendicitis. Y cuando tú tienes una apendicitis, el doctor no llega a darte una medicina. El doctor tiene que abrirte y retirar la parte que ya está por reventar. Entonces, a mí me quitaron el apéndice entre los 10 y 17 años. Y hoy, mientras me preparaba para venir, vuelvo a ver esa cicatriz y vuelvo a acordarme del momento donde estuve en el hospital y vuelvo a recordar que un día estuve a punto de sufrir un colapso mayor y Dios me libró porque le dio la habilidad a un doctor de poderme abrir y retirarme lo que estaba enfermo. Yo estoy sano ahora de ese apendicitis, pero tengo una marca para toda mi vida de que alguien abrió mi cuerpo. ¿Estoy sano? Sí. ¿Ya no tengo ese problema? Sí. Pero tengo una marca que siempre me recuerda que un día estuve enfermo. ¿Cómo sabes tú que has perdonado? Sino por las marcas que hay en tu vida de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo sabes tú que has dejado ir a la persona que te ha lastimado? Cuando miras a la persona y ya ni siquiera recuerdas que un día estuvo en tu vida. Porque tú puedes ver a alguien que te ha dañado tanto y cuando tú lo has sacado de tu mente y de tu corazón y has perdonado, esa persona es como si nunca hubiese existido en tu vida. A pesar de que sabes quién es, conoces su nombre, sabes inclusive dónde vives. Y un día yo le dije a una persona, estoy tan feliz de que Dios haya quitado gente de mi vida y de que Dios haya puesto en mi vida un proceso para poder aprender a confrontar o ser confrontado con mis heridas y aprender a perdonar, que ya ni me acuerdo de quién eres. ¿Y sabe cuál es el peor castigo para alguien que lastima? Diga por favor conmigo, ¿cuál? Ser olvidado. Porque hay gente alrededor de tu vida que quiere seguirte lastimando porque quiere que lo sigas recordando. Porque si tú no la recordaras o si tú no lo recordaras, ya no sería parte de tu vida. Y hay gente que quiere seguir siendo parte de tu vida porque quieren seguir presentes para sentir que un día fueron algo. ¿Me estoy explicando? Porque hay gente tan dañada que necesita dañar a otro para sentir que es alguien. Y eso mismo era lo que estaba Jesús pasando en la cruz. Así que cuando los fariseos, los saduceos, los herodianos se acercaron a él, dice la Biblia que se burlaban de Jesús estando en la cruz por un título que habían puesto sobre él en idioma latín: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y la gente pasaba y se burlaba y decían, él no es nuestro rey, porque si fuera nuestro rey en el palacio estaría, pero está aquí como un maldito, porque maldito el hombre que es colgado en un madero según la ley. Maldito el hombre que era crucificado, porque era la peor muerte para un criminal, porque era una muerte dejando que el cuerpo desangrara, se deshidratara y agonizara. Un crucificado podía pasar días crucificado hasta morir por deshidratación, hasta morir por ser comido por algunas aves. Una persona podía estar ahí más de 3, 4 días sin morir, sino solamente estando en una agonía. Y ese era el peor castigo. Que la gente lo viera y no se acordaran de ti. Ese es el castigo que sufrió Dios. Ese es el castigo que sufrió nuestro Señor para darnos perdón, para darnos libertad. Cuando tú y yo vamos a la cruz, no vamos a una religión. Vamos al momento donde Jesús fue abandonado para yo recibir aceptación. Vamos al momento donde Jesús fue lacerado para yo recibir salud. Vamos al momento donde Jesús fue olvidado para que yo pueda ser recordado por Dios y pueda ser bendecido. El Salmo 22 nos enseña el proceso de la crucifixión y nos enseña cómo Jesús, a pesar de no haber hecho nada,
fue confrontado con las heridas que él ya veía en ti. Que él ya veía que el mundo te haría a ti y me haría a mí. Y él clama y él cita y dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué ya no tengo tu amparo? ¿Por qué ya no tengo tu abrigo? Si el libro de los Salmos, capítulo 91, dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero Jesús está diciendo: ¿por qué ya no estoy en ese abrigo? ¿Por qué ya no estoy en ese amparo? Las heridas de nuestros corazones, las heridas en nuestra vida, nos sacan del abrigo de Dios. Porque cuando tú te sientes lastimado, cuando tú te sientes herido, cuando tú te sientes dañado, muchas veces tú quieres correr de la fe para ya no sentir el dolor, no entendiendo que no necesitas huir del dolor, necesitas confrontarlo, necesitas enfrentarlo. No es que yo sea valiente, no es que yo sea muy bravo, pero cuando alguien ha dicho de mí algo que yo sé que no he dicho o no he hecho, y yo lo miro, yo voy y me le paro en su cara y le digo: aquí estoy. De mí dijiste y hablaste, ¿por qué no lo dices en mi cara y me lo dices a mí aquí? ¿Y sabe qué es lo que hace la gente? No, hermano, yo no lo dije, yo no lo dije. Cobarde. Porque para tú poder sacar a alguien de tu corazón y de tu mente, tú necesitas confrontar el daño. Y hay gente que va a hablar chismes de ti y necesitas aprender a ignorarlos y seguir con tu vida. Pero hay momentos en los que Dios te pone cara a cara con la persona y tú necesitas decirle: aquí estoy. ¿Por qué no tienes algo que decirme ahora? ¿Sabe qué sucede? La gente se echa hacia atrás. Eso mismo le pasó a Jesús en el huerto de Getsemaní cuando fueron a buscarlo. Dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Lucas, que llegaron todos los guardias del templo y llegaron dirigidos por uno de los discípulos de Cristo y llegaron preguntando: ¿quién es Jesús? Porque no le conocían, porque no lo veían, no sabían físicamente quién era. Y dijeron: ¿quién es Jesús? Y Jesús, en vez de esconderse detrás de un árbol junto a Pedro o junto a Juan, dice que salió enfrente y les dijo: yo soy. Y dice el Evangelio, no recuerdo si era San Lucas o San Juan, que cuando él se presentó frente a los guardias y le dijo: yo soy Jesús al que buscan, dice que todos cayeron de espaldas, porque su presencia hizo que la gente se desvaneciera, porque Jesús no estaba huyendo de su proceso, Jesús no estaba huyendo de su arresto, Jesús no estaba huyendo de su cruz, Jesús estaba confrontando su cruz. ¿Y sabe qué confrontó Jesús en ese momento? Diga por favor conmigo, ¿qué cosa? El hecho de que uno de sus mismos discípulos lo entregara. El hecho de que alguien que había estado junto a él haciendo milagros lo vendiera. El hecho de que alguien que había comido de su mismo plato ahora lo estuviera traicionando. El hecho de que el mismo hombre que había servido a Jesús levantando las ofrendas de su ministerio para suplir las necesidades de su ministerio y le robaba el dinero de su ministerio, estuviera ahora con sus enemigos besándolo en su mejilla, entregándolo como si fuera un criminal. Hay gente en tu vida que va a besar tu mejilla y al día siguiente van a entregarte como si fueras un criminal. Y eso es lo que tienes que confrontar. Tu propia esposa va a levantarse todos los días a hacerte lonche, a despedirte con un beso y a decirte que te ama, pero por la noche cuando cometas un error va a estar sacándote de tu casa. Y tú y yo necesitamos confrontar eso.
Un día tu esposo va a traerte flores, va a traerte rosas, va a decirte que te ama, pero al día siguiente va a estar aborreciéndote, diciéndote que no sirves para nada. Y en un momento de pleito y de angustia y de coraje, van a herirte. Y no puedes seguir viviendo con todas esas heridas y dejarlas enfermas y o intoxicadas o infectadas. ¿Sí me está cachando? ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que el Salmo 22 nos muestra a Jesús clamando. Nos muestra a Jesús enfrentando su cruz. Nos muestra el versículo 2 dice: clamo de día y de noche y tú no respondes. Y tampoco tengo descanso o tampoco tengo paz. Voy a decirle algo acerca del reposo que ahorita se me viene. Para las mujeres que saben hacer tortillas de harina, ¿no? ¿Sabe hacer tortillas de harina? Mi esposa ya también las hace más chidas. Pero sabe hacer tortillas de harina, ¿verdad? Bueno, usted sabe que hay que dejar reposar la masa un tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué es el reposo de esa masa antes de cocinarla? Para dejar que la preparación que usted ha puesto en la masa se expanda. ¿Sí o no? Porque cuando usted prepara una masa para hacer tortillas de harina, que es un ejemplo o pan, que es un ejemplo no solo bíblico, sino que un ejemplo muy vivo. Cuando usted mezcla todas las cosas y prepara su harina, no la toma y la avienta al comal, porque no saldría. Y si sale, va a salir chiclosa, va a salir mala, no va a tener. Sino las mujeres que realmente saben cómo funciona esto, después de mezclarla, prepararla y hacer todo ese mix, toman la masa, la dejan reposar donde la prepararon y se cubre. Ya sea que se meta en una bolsa o se cubre con un manto o se cubre con algo para dejarla reposar. Y en ese reposo lo que hace la masa es que la masa leuda o la masa se extiende. Cuando la Biblia está diciendo de día tú no me respondes. Hay momentos en nuestra vida que cuando Dios nos confronta con nuestras heridas, no sentimos que Dios nos responde. No sentimos que Dios está ahí para poder sacarnos en el momento de esa angustia. Pero también habla de la noche y dice: y de noche no hay reposo para mí. Y la noche me habla del momento de las tinieblas. Qué raro que la Biblia habla de reposo en medio de la noche, cuando la Biblia enseña que la noche es el tiempo más difícil porque es el tiempo de las tinieblas. Quiere decir que cuando yo confío en Dios y confronto mis heridas en su presencia y voy a confrontar mis heridas con la palabra, ¿sabe qué es lo que sucede cuando el diablo está tratando de destruir a algo y a alguien, pero usted está siendo sano en medio de su proceso? Que usted crece, usted se extiende. En pocas palabras, usted madura y usted adquiere mayor sabiduría de un mal proceso que de algo bueno que te pasa. Porque se aprende más de los errores que de los aciertos. Se aprende a veces mucho más del momento difícil que del momento de felicidad. Por eso la Biblia dice: y en medio de la noche no tengo reposo. Hay momentos en los que sentimos que no está pasando nada en nuestra vida. Hay momentos que sentimos que Dios no está haciendo nada, pero lo único que está haciendo es llevarnos al reposo. Llevarnos al momento difícil para decirnos: espera, cálmate y deja que yo te ayude a entender para que puedas salir de ese momento. ¿Sí me estoy explicando? Cuando Dios te confronta con tus heridas, no es porque está lastimándote, sino porque está sacando el dolor y la infección y lo que te está enfermando en tu corazón.
Llámese rencor, falta de perdón, ambición, odio, persecución, maldición, malos testimonios, murmuración, chisme, calumnia, ira, contienda, disensión, enemistad, odio. Todo lo que un ser humano siente cuando está dañado. He escuchado a gente decir, ¿cómo te odio? Quizás lo hemos dicho. Y no es algo que a veces sentimos. Simplemente que la herida está tan viva, la carne o la llaga, que una llaga es una herida abierta o expuesta en su carne, está tan viva, está tan fresca, que las palabras que salen es del dolor que siente por su herida. No es porque realmente tú quieras odiar a alguien, es porque tu herida habla por ti. ¿Sabe qué sucedió en la cruz a diferencia de los demás? Que Jesús, a pesar de estar herido, totalmente desfigurado, físicamente abierto y expuesto, que dicen la historia y que dicen los que saben de ciencia, de medicina, y la gente estudiosa desde el Antiguo Testamento y la gente que indagó acerca de esto, que las heridas de Jesús eran tan profundas, estaban tan expuestas, que podían verse sus órganos internos. Podían verse lo que no se puede ver tras este cuerpo. Y aún así, estaba crucificado, soportando. Pero lo más lindo es que cuando Él estaba expuesto en sus heridas, lo que Él estaba diciendo, Padre, perdónalos, perdónalos. No saben lo que hacen. Porque desconocían la verdad del Salmo 22. Yo de día clamo y no respondes. De noche y no encuentro reposo. Pero mire lo que la herida de Jesús hablaba. Tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Jesús estaba justificando lo que el Padre estaba haciendo con Él en la cruz. Porque estando en la cruz, el Padre le dio la espalda. Tuvo que dejar de mirarlo. Tuvo que dejar de verlo. No solo por ver a su hijo sufrir. Porque ¿a qué padre le gusta ver a su hijo sufrir? ¿A qué madre le gusta ver a su hijo sufrir? A ninguno. No era solo por el sufrimiento de ver a su hijo en una carne humana sufriendo un castigo doloroso, sino tuvo que apartar su mirada a causa del pecado que Jesús cargaba en él, y el Padre tuvo que voltear su mirada porque no resistía ver la maldición del pecado sobre su hijo. El Espíritu Santo tuvo que apartarse a pesar de que siempre habían sido uno mismo. A pesar de haber sido uno mismo, tuvo que alejarse a pesar de que el Espíritu Santo no quería dejarlo. No quería dejarlo. Un ángel, dice San Lucas, tuvo que bajar y fortalecerlo, estando él en el huerto para enfrentar su cruz. Pero cuando su herida estaba expuesta y él está siendo confrontado, lo que sale de su boca es una alabanza. ¿Qué es lo que te hacen decir tus heridas? ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando estás herido? ¿Qué es lo que sale de tu corazón cuando estás dolido? ¿Sale perdón o sale venganza? ¿Sale alabanza o sale depresión? ¿Sale alabanza para decir, Señor, gracias por todo lo que me está pasando, porque yo sé que es parte del plan y porque yo sé que es parte de la sanidad que tienes para mí? ¿O sale queja contra Dios y nos rehusamos?
¿O sale orgullo? Hay gente a la que a veces tú la invitas a la iglesia y dice, yo no voy porque no quiero. No es que no quieras, es que eres tan arrogante que piensas que Dios te necesita. Y más bien lo que Dios quiere es sanarte. Pero como la herida está tan expuesta, como la llaga está tan abierta, lo único que le dices a Dios es, no me interesas. Cuando lo único que Dios quiere es decir, estás tan herido que lo que quiero es que mi llaga, que ya fue abierta para que la tuya se cierre, tome tu lugar. Lo que quiero hacer es que mi llaga, que fue expuesta, Isaías 53, pueda sanarte la tuya. Porque ¿qué caso tendría que mi llaga esté abierta si la tuya no va a cerrarse? ¿Qué caso tiene mi sacrificio si tú no vas a ser salvo? ¿Qué caso tiene mi cruz si no vas a poder llevarla? Dios no actúa ilógicamente. A Dios nada lo puede sorprender. Tu herida más profunda no lo puede hacer que Él se convenza de que no debe estar contigo. Ni tus peores heridas pueden hacer que Dios se aleje. Por una razón. Porque ya se alejó una vez de su Hijo para no tener que volverte a dar la espalda a ti. Dios no puede alejarse por las profundas heridas de tu alma, porque ya las profundas heridas en Cristo ya hicieron que Él se alejara, y Él juró no volverse a alejar de alguien a quien Él amaba. Por eso es que Jesús cargó en Él la peor herida y sufrió el peor castigo, y no fue ser crucificado, sino que su Padre lo abandonara y su espíritu se fuera de Él, para poder reconciliarnos, para poder volvernos a introducir en Él. ¿Qué sale de nuestro corazón? ¿Qué nace de nuestro corazón cuando estamos heridos? ¿Qué nace de la revelación de la palabra cuando estás herido? ¿Qué está naciendo de la Escritura? Porque hay gente herida, y quiero terminar con esto. Hay gente herida que cuando su herida y su llaga está expuesta, toma un verso de la Biblia para maldecir a otro. Que Dios te haga lo que le hizo a esta persona por haberte levantado contra mí, ¿sabe? Eso es lo que Satanás quiere, que nosotros tomemos la palabra de la fe y la convirtamos en una maldición para volver incrédulo a otro, hiriéndolo. Pero el Salmo 22 dice, en ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aún Israel no era cautivo en Babilonia, y David ya estaba profetizando la liberación del Salmo 119. David ya estaba profetizando la liberación del Salmo 107. David ya estaba anunciando la liberación de aquel que cree en el sacrificio de Jesús. En ti esperaron nuestros padres. ¿Qué es lo que nace de un corazón que está herido? ¿Qué es lo que nace de una herida expuesta? ¿Qué es lo que sale? ¿Sale el bien o sale el mal? Porque de la herida de Cristo, de la llaga de Cristo, del cuerpo expuesto de Cristo, nació el amor. Salió un clamor, salió una intercesión, no de maldición. Y cuando a él le decían, bájate de ahí,
y creeremos en ti. No nació manipulación, no se dejó convencer, no, Él no dejó que la duda lo quitara de la cruz. ¿Qué es lo que nace cuando Dios confronta nuestras heridas con su palabra? ¿Qué es lo que nace en nosotros cuando Dios nos confronta con lo que sí sabe que tenemos? ¿Nace escapismo? Eso significa no aceptar que lo siento y que lo tengo y solo quiero escapar, diciéndole a Dios, no, estoy bien, estoy bendecido, estoy correcto. ¿Sabe qué? Yo he aprendido a decirle, no, Señor, yo estoy destruido, yo estoy totalmente deshecho. Yo no me siento bien, ni quiero estar bien, ni tengo el deseo de estar bien. Quiero estar así en mi dolor. Así quiero estar. Así me siento y así voy a estar. No puedo cambiarlo. Y a lo mejor no quiero cambiarlo porque este dolor alimenta mi deseo que tengo contra algo más. Y en ese momento donde tú eres honesto y donde tú eres sincero, Dios conoce esas palabras y dice, lo que tengo que hacer es liberarte y sanarte. Para que eso que ahorita te está estorbando y no puedes avanzar, yo lo pueda desarraigar porque ya lo confesaste. Ya lo dijiste. Y yo voy a arrancártelo. Y no serás más un gusano. Dice el verso 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Hay momentos en tu vida que para Dios confrontarte con tus heridas va a hacer que todo el mundo te desprecie. Porque quizás tu herida no es un problema de depresión. Quizás tu herida es el problema de la aceptación. Que no te sientes aceptada y no te sientes aceptado. Y Dios provoca que toda la gente te desprecie. Y tú llegas a entender, yo soy despreciado y soy oprobio de los hombres, pero tengo a alguien que me acepta tal cual soy. Y es ahí donde Dios te ayuda a entender, tu herida no puede apartarte de mí. Tu herida no es tan grave como para que yo deje de amarte. Tu herida no es tan fuerte como para que yo te abandone. Tu pecado no es tan grande como para que yo no quiera limpiarte. Tu error no es tan grande como para que yo no quiera acercarme a ti. Hay momentos en los que yo llego a casa sintiéndome que el mundo me desprecia. Pero está Lucas y me da un abrazo y me dice, papi, te extrañé. Y ahí es Dios diciéndome, hey, yo te acepto. Tu herida no puede alejarme de ti. Tu pecado no es tan grande que no se pueda perdonar en la cruz. Tu persona no es lo suficientemente capaz de hacer que yo renuncie al amor que te tengo. ¿Me estoy explicando? El Salmo 22 es el proceso de Jesús siendo confrontado con la cruz, para que tú y yo podamos entender cómo es que puede ser sano, cómo puede ser sanado. Y sabe, la sanidad interior no viene por un seminario. La sanidad interior viene cuando tú y yo somos confrontados con lo que somos y Dios arranca esa mala identidad, esa falsa identidad, y Dios sana la herida. Dios arranca la raíz de tu mal porque has venido a exponerte y ahora empieza a curar la herida. ¿Qué es lo que nace? ¿Qué es lo que surge?
¿Qué es lo qué es lo que produce nuestro corazón al ser confrontados? Hay gente que no quiere ser sana porque la confrontación hace que huyan de su realidad. Hay gente que no quiere escuchar que está en un error. Hay gente que no quiere escuchar que hay salida, sino quieren seguir inmersos en una depresión, en un rencor, en el orgullo, en la arrogancia. Quieren seguir ahí separados de Dios, ocultos, tras una cara de arrogancia. Quieren estar ahí ocultos. Y Dios dice, yo quiero sanarte, pero tú quieres seguirte ocultando en sentir que no necesitas estar en mi presencia. Pero el único que pierde tiempo eres tú. Porque la cruz ya te dio las llaves para ser sano. Ya te dio el poder de venir, arrepentirte y sanar. Y arrepentirte no porque quizás tú hayas pecado, sino porque tú fuiste dañado. Y uno tiene que arrepentirse de haber aceptado que alguien más dañara mi corazón. Señor, me arrepiento de haber dejado que alguien dañara mi vida. Porque alguien podrá maldecirte de la peor manera, pero si tú no lo crees, si tú no lo tomas para ti, si tú solo lo dejas, lo ignoras, no puede dañarte. Pero si tú lo crees, se hace realidad en tu vida. Mucha gente ha tratado de definir lo que yo soy a lo largo del ministerio que Dios me regaló. Y siempre les he dicho lo mismo. No tengo por qué demostrarte lo que soy. Lo único que tengo que hacer es creer en el que me envió. Porque si buscas una demostración de quién soy yo, en mí solo hay maldad, solo carne y pecado. Pero en la gracia de Jesús, yo soy una nueva criatura. Yo soy una nueva persona. No tienes por qué demostrar. Cuando Satanás te dice, si eres hijo de Dios, convierte entonces las piedras en pan. No. Tienes que aferrarte a la palabra. Tienes que aferrarte a la sanidad de Dios. Tienes que aferrarte a decir, yo voy a ser de los que tienen fe para seguir adelante. Y no de los que la pierden para renegar de Jesús. Puedo estar en mi Salmo 22, puedo estar en la cruz, puedo estar siendo confrontado, pero ahí quiero estar para poder ser sano y ser libre. Amén. ¿Le gustaría ponerse de pie? Yo no sé cuán profundas sean tus llagas, cuán profundo sea tu tristeza, tu dolor o tu proceso o el plan de vida que has llevado. Pero lo que sí puedo saber es que en Dios hay restauración para nuestras vidas. En Dios hay una restauración de nuestros corazones. En Dios hay una restauración para nuestra alma. Y Él puede sanarla. Él puede llevarnos, sí, a la cruz. Va a llevarnos a la cruz para ser confrontados. Pero esa cruz va a liberarnos. Porque dice la Escritura, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. La gente le llama los 3 pasos para el gran éxito espiritual. Yo prefiero llamarlo proceso. Porque si me niego a mí mismo y tomo mi cruz y lo sigo, entonces estoy caminando hacia el propósito para lo cual fui creado. Y fuimos creados para ser sanos, para ser libres y para gobernar
sobre lo que Dios ha dicho que debemos de hacerlo. Y el primero que tiene que gobernarse eres tú mismo. Quien debe gobernarse es uno mismo. Nosotros mismos somos quien decidimos y debemos gobernarnos. ¿Amén o no amén? Le damos un aplauso a Dios por su palabra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Si no hemos podido gobernarnos a nosotros mismos, si no hemos podido vencernos a nosotros mismos, si no hemos podido llevar nuestra carne a la cruz y crucificarnos juntamente con Cristo, si no hemos podido llegar a nuestro Salmo 22 y ser confrontados con nuestras propias heridas para poder ser libres del daño de esas heridas y de las consecuencias de esas heridas, Señor, estamos aquí para pedírtelo. Ayúdanos a ser confrontados con nuestras heridas para ser sanos, porque la confrontación traerá nuestra liberación. La confrontación traerá nuestra liberación. La confrontación traerá nuestra sanidad. De nada nos sirve irnos peleando con el mundo, Señor, por cualquier cosa que tú nos mandaste. La lucha está en nosotros. Nosotros tenemos que ser libres por ti. Nosotros tenemos que ser libres por tu Santo Espíritu. Lo único que necesitamos es venir al altar y entregarlo. Y decir, Señor, aquí está mi carácter. Si quieres, puedes limpiarlo. Si quieres, puedes sanarlo. Si quieres, puedes restaurarme para yo parecerme a ti. Porque ya tu llaga fue abierta para que la mía fue cerrada. Ya tu cuerpo fue destruido para que el mío sea vivificado. Señor, ya tu ser fue rechazado para que el mío sea aceptado. Ya el Padre te abandonó a ti para que nunca me deje a mí. Ya tu espíritu se apartó de ti para que nunca se aparte de mí. Perdona nuestra maldad y perdona nuestro pecado. Vuelve nuestro corazón a ti y ayúdanos a vivir el plan para lo que fuimos llamados. No lo merecemos, pero lo queremos. No lo merecemos, pero lo necesitamos. Señor, bendecimos este día y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, a no perder la fe, sino a vivir el proceso agarrado de tu cruz. Agarrado de tu cruz. Limpia nuestras heridas, sana nuestras heridas, suaviza nuestras heridas, para que las marcas que queden sean el testimonio a otro de que tú puedes sanar, de que tú puedes limpiar, de que tú restauras. Llévanos con bien a casa. Bendice nuestras ofrendas y diezmos. Acuérdate de nuestras finanzas. Ten misericordia de los recursos que nuestra vida necesita en nuestro paso por este mundo, en nuestro peregrinar por esta vida, para no dar mal testimonio ni a los de adentro ni a los de afuera. Bendice la obra de nuestras manos. Guárdanos en las tuyas, para que todo lo que hagamos prospere y todo nos salga bien. En el nombre de Jesús. Y si en nuestro corazón ha habido incredulidad, hoy renunciamos a ella y tomamos la fe del Hijo de Dios. Bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre. Loamos tu nombre. Glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor,
por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Cuídense mucho. Nos vemos sábados, domingos, para poder seguir amando a Dios. Amén. Es un gusto tenerlo.